Capítulo 435. ¿Nos menosprecias? No, escúchame. Xiao Xuan le hizo un gesto a Ji Yu para que se calmara. Pero Ji Yu no podía calmarse, su corazón le dolía aún más al pensar en ello. Después había llevado gente a la colina del 1000 grano de oro para desenterrar unos pocos y llevarlos de vuelta aquí. Sin embargo, no podían mover las plantas porque sus raíces eran demasiado largas y nadie sabía dónde conducían. Cavar era imposible. Se arriesgaron a romper las raíces de 2 plantas, pero cuando las trajeron de vuelta, las plantas se marchitaron y murieron. Envió a más gente, pero no encontraron más plantas. Los pocos brotes del 1000 grano de oro que había allí no volvieron a dar frutos. Quizás esa bolsa de granos que tenían tanto él como Xiao Xuan fueran las únicas que quedaban. Xiao Xuan, habla conmigo. ¿Cuánto de la cosecha de este año quieres para comerciar? Preguntó Ji Yu, reprimiendo sus frustraciones. Xiao Xuan no dijo nada. Oso Negro podía adivinar de qué se trataba esto por su conversación. Xiao Xuan y Ji Yu debieron haber encontrado algún grano peculiar. Xiao Xuan los plantó de nuevo en su tribu, pero una parte de ellos falló. Ji Yu quería usar la cosecha de este año a cambio de más granos. Para Oso Negro, esta era una situación beneficiosa para todos. En términos de agricultura, especialmente de tipos peculiares, la familia Ji producía la mejor. Ahora que Ji Yu era llamado el grano dorado, significaba que sus granos eran los mejores. Ya que el lado de Xiao Xuan había fallado, ¿no deberían simplemente cambiarlo todo por algo más valioso? ¿Cuántas personas podrían poner sus manos en la cosecha del campo de grano dorado? Si volviera a vender los granos, la tribu Cuerno de Fuego obtendría muchas armas buenas. Oso Negro casi comienza a persuadir a Xiao Xuan para que aceptara y comerciara. Se volvió hacia Wang Yi, esperando que este anciano pudiera aconsejar al niño. Desafortunadamente, Wang Yi solo fruncía el ceño con fuerza, como si hubiera oído algo molesto. Y esa mueca no estaba dirigida a Xiao Xuan, sino a Ji Yu. El corazón de Oso Negro se hundió. ¿Cómo pudo olvidarlo? La gente de Cuerno de Fuego nunca tuvo miedo del conflicto. Incluso si fuera Ji Yu, si se enojaban, podían hacer cualquier cosa. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Oso Negro entró en pánico, pensando en todos los escenarios posibles y la solución. Como Xiao Xuan estaba en silencio, Ji Yu pensó que Xiao Xuan estaba sopesando los pros y los contras. Pensando en el precio de la oferta, decidió persuadirlo aún más. No eres bueno plantando. Sería un desperdicio que los granos se queden contigo. ¡No funcionará! Mientras hablaba, Ji Yu hizo que su mayordomo trajera un saco grande de granos. El saco era casi tan alto como un humano. Abriendo el saco, el mayordomo tomó un poco en una bandeja y puso la bandeja sobre la mesa frente a Ji Yu. La nueva cosecha de este año. Echa un vistazo a estos granos. Dijo Ji Yu. Los granos en la bandeja de bronce aún tenían sus cáscaras, todas doradas. Pero no eran 1000 granos de oro, porque eran ovalados y no. Tampoco eran tan grandes, solo del tamaño de un grano normal. Oso Negro se frotó las manos, queriendo coger un puñado para mirar. Desafortunadamente solo estaba acompañando a Xiao Xuan y no era apropiado. Miró a Xiao Xuan. Eran buenos granos. Esta es una buena oferta. Y si Xiao Xuan recibía mucho aquí, podría volver a comerciar con Xiao Xuan. No solo Oso Negro, Ji Yu también estaba esperando que Xiao Xuan diera un número y cerrara el trato. Sin embargo, después de pensarlo un poco, Xiao Xuan no respondió. De tu lado, ¿cómo van las plantas 1000 granos de oro? Ji Yu estaba un poco molesto porque no obtuvo su respuesta. Sin embargo, para convencer a Xiao Xuan de que renunciara, dijo: Están bien. El 60% de los cultivos sobrevivió. Esta tasa de supervivencia era muy alta para los 1000 granos de oro. Algunas plantas peculiares pueden ni siquiera tener una tasa de supervivencia del 10%. Sin embargo, esta planta tenía un 60%. Oso Negro también entendió esto. Asintió. Era Ji grano dorado Hu después de todo. Ji Yu sabía que si Xiao Xuan le preguntaba cómo los había plantado, nunca lo diría. Pero Xiao Xuan preguntó: ¿Los 1000 granos de oro que plantaste, de qué color son los granos? Cuando maduran,
Por supuesto que los 1000 granos de oro se volverán dorados. dijo Jihu, tocándose la barba. Es de quitar la cáscara. También dorado, por supuesto. La expresión de Wang Yi se volvió extraña. Xiao Xuan levantó una ceja al escuchar esto. Esto significa que todavía no has podido cosechar nada, ¿verdad? ¿Qué prisa tienes? Ji Yu estaba disgustado con la actitud de Xiao Xuan. Siempre es por tu actitud impaciente. Por eso nunca podrás plantar nada con éxito. Paciencia, rigor, ¿entiendes? Wang Yi le dirigió una mirada aún más extraña. ¿Qué altura tienen tus plantas? Preguntó Xiao Xuan. Más altas que mi cintura. ¿Por qué haces tantas preguntas? Solo te tengo una pregunta. ¿Vas a comerciar o qué? Si es así, ¿cuánto de mi cosecha quieres? Solo dime. Ji Yu ya estaba impaciente. Había perdido demasiado tiempo en esto. Todavía no había cuidado las plantas de 1000 granos de oro hoy. Al sentir que Ji Yu ya no quería continuar la conversación, Xiao Xuan no dejó de hablar. Simplemente continuó contando su historia. Cuando plantamos tanto en la colina como en la parte inferior, los brotes estaban muy bien. Crecieron muy rápido. Ji Yu resopló. Todos murieron, ¿verdad? En este momento se dio cuenta de que enviar a Xiao Xuan aquí había sido una mala decisión. Este niño decía demasiadas tonterías. Solo dame un precio, ¿quieres? Sí, pero nadie esperaba que los brotes murieran repentinamente. Sin embargo, me di cuenta de que las semillas de mi patio trasero, que había olvidado, todavía estaban vivas. Simplemente eran mucho más lentas. El tono burlón de Ji Yu se convirtió en shock, luego se relajó. Creció más lento. Así que no había llegado a ese bloque. Por supuesto que le fue bien. Creo que después de que llegaron a ese punto, fueron asesinados por ese bloque una vez más, ¿verdad? Sobre eso... Xiao Xuan jugueteó con la taza en su mano. Vivieron. Ji Yu hizo una pausa. ¿Vivieron? Sí, no solo vivieron, sino que crecieron más y más, incluso superando mi altura. Pero el número disminuyó. Y Yu lo miró. Sigue. Luego, dieron frutos. Cada grano era así de grande. Xiao Xuan hizo un gesto con el pulgar y el índice, curvándose para mostrar el tamaño de una uva. Incluso el mayordomo que escuchó los golpes no pudo evitar reír. Miró a Ji Yu. El amo estaba a punto de enfurecerse una vez más. De hecho, después de que Xiao Xuan lo dijo, Jihu levantó la vista y fulminó con sus ojos viejos a Xiao Xuan. Su expresión se endureció como un muro de ladrillos. ¿Me estás mintiendo? Jihu podía soportar una broma, pero nunca una broma relacionada con sus cosechas. Se enfadaría. ¿Un grano tan grande? ¿Crees que me lo iba a creer? Ji Yu estaba tan enojado que su rostro se puso verde. Había querido tener una conversación civilizada y el chico lo estaba insultando. El oso negro estaba aterrorizado. Él era el líder del oso negro. Insultar a Ji Yu podía significar que nunca volverían a obtener granos de oro. Incluso quería llevar algunos para los niños de su tribu porque había oído que eran buenos para la salud. Parecía que eso no iba a suceder. Xiao Xuan ignoró su rabia y los frenéticos empujones del oso negro. Tomó la bolsa que colgaba detrás de él y la abrió. Ji Yu se quedó inmóvil como si alguien le hubiera lanzado un hechizo. Miró fijamente la bolsa de Xiao Xuan, sus fosas nasales se expandían y se contraían rápidamente. Xiao Xuan sacó unos pocos granos y los puso en la bandeja con el resto de los granos de color dorado. Los granos del tamaño de las uvas crujían cuando rodaban contra los granos pequeños. Esto significaba que era pesado. Cuando la luz del sol brilló sobre los granos grandes, parecían aún más dorados. Los granos ya eran brillantes, pero con los granos del tamaño de las uvas, eran solo un fondo opaco. Con tal contraste, todo estaba claro. El oso negro no podía pensar. Sus ojos se abrieron de par en par. ¡Son granos! El mayordomo, que había estado al lado de Jihu durante muchos años, también se sorprendió. Había visto lo suficiente para conocer la calidad de un grano. Sin embargo, no podía creer que los granos de su amo fueran los segundos mejores en comparación con estos. Esto es
La respiración de Ji-yu se aceleró al reconocer su aroma. Su voz temblaba, su garganta seca. Sin embargo, como estaba abrumado por la emoción, su voz se quebró. Este es el 1000 granos de oro que plantamos, plantado por nuestra tribu Cuerno de Fuego. Dijo Xiao Xuan con seriedad al enfatizar en Cuerno de Fuego. Guan Yi tenía orgullo en su rostro. ¿Y qué si este era Ji-yu? ¿Cómo podía menospreciar a la gente de Cuerno de Fuego? ¿Crees que no podemos plantar nada bueno? Espero que te cieguen nuestros granos. Ji-yu no se dio cuenta de Guan Yi. No vio nada más que los granos en la bandeja. Tomó las pocas bolas grandes, ignorando los granos más pequeños que cayeron al suelo, y los olió. No está mal este aroma. Es el 1000 granos de oro. Tráeme mi cuchillo. El mayordomo salió rápidamente y regresó con una bandeja con un trozo de cuero. Había varios tipos de cuchillos pequeños en ella. Los mangos eran largos, pero las hojas eran relativamente cortas. Ji-yu tomó un cuchillo pequeño mientras la otra mano sostenía los granos. Crack. Se abrió un hueco en la cáscara. Toda la cáscara se cayó para revelar el grano. ¿Por qué es de este color? Ji-yu estaba asombrado. El grano púrpura contra la cáscara dorada se veía peculiar como nunca. Por eso vine aquí para preguntarte sobre eso. Tenía que preguntarte de qué color eran tus granos. Dijo Xiao Xuan. Eso no debería suceder. ¡No! Los ojos de Ji-yu se llenaron de agua cuando sostuvo los granos morados. Su puño se cerró apretando los granos con fuerza y salió corriendo como el viento. Luego corrió de regreso al interior y arrastró a Xiao Xuan hacia afuera una vez más. Capítulo 436. Colores. Xiao Xuan fue sacado del pabellón Qingmang por Ji-yu cuando Ji-yu se detuvo abruptamente y gritó. Tierra amarilla. Xiao Xuan lo había oído mencionar este nombre antes. Era el primer esclavo del anciano, un toro amarillo. Gritó varias veces y como estaba demasiado ansioso, caminó en círculos. Pronto, Xiao Xuan escuchó galopes atronadores. Levantó la vista para ver al final del camino de tierra un toro gigante corriendo, dejando un rastro de nubes de polvo detrás. En comparación con el toro que tiraba del carruaje, este era un gigante. Si estuviera en un bosque, sería considerado una bestia peligrosa y temible. A medida que el gran toro se acercaba, la vibración en el suelo se hizo más fuerte. Su gran físico y sus dos cuernos apuntando al cielo trajeron consigo un aura de poder mortal, como si fuera una fuerza imparable. ¡Moo! La vaca desaceleró y luego se detuvo al lado de Ji-yu. Sin embargo, sus ojos se mantuvieron en Xiao Xuan, considerando a este extraño. ¿Qué estabas haciendo? Te llamé tantas veces. Regañó Ji-yu. El toro bajó la cabeza y empujó a Ji-yu como un niño mimado, pero rápidamente pareció haber notado algo porque lo olió por todas partes. Luego se volvió hacia Xiao Xuan y sus ojos lo escanearon cuidadosamente. Luego Xiao Xuan se dio cuenta de que sus ojos estaban en su bolsa. Sin embargo, al sentir que Xiao Xuan no era un oponente débil, además de ser un extraño, el toro no le arrebató la bolsa, a pesar de que quería hacerlo. Luego, los ojos del toro se posaron en Ji-yu y olfateó de nuevo. Miró fijamente sus manos. Mu. ¡Cállate! ¡No puedo dejar que te comas esto! Mientras Ji-yu hablaba, saltó sobre la espalda del toro, que tenía la altura de 2 pisos. Sube aquí. Ji-yu le dio unas palmaditas en la espalda del toro y le hizo un gesto a Xiao Xuan para que lo siguiera. Exhaló con fuerza por sus fosas nasales, raspando sus pezuñas como si estuviera reacio. Xiao Xuan no dudó, saltando sobre su espalda. Vamos, llévanos al 1000 granos de oro. Dijo Ji-yu, palmeando su cuerno. ¡Moo! El toro gritó y movió sus pezuñas, acelerando. Aunque era rápido, era estable. Esto era para proteger a Ji-yu. Ji-yu dijo que Tierra Amarilla era prácticamente otro mayordomo ama de llaves aquí. Ayudó con muchas parcelas de tierra con otras personas. Aparte de Ji-yu, este toro no hacía caso a nadie en este campo. Ni siquiera el mayordomo jefe podía hacer que moviera una pezuña. El 1000 granos de oro no se plantó en esta área,
pareció estar emocional al hablar. Cada vez que encontramos una nueva planta, la plantaremos en otro lugar porque hay demasiadas variables. Se giró hacia Shao Xian. Igual que el oro de 1000 granos, tú los plantaste, deberías saberlo. Otros seres vivos no pueden vivir a su alrededor. Shao Xuan asintió. Es cierto, cuando empezó a germinar, noté que había muchas malas hierbas en mi patio trasero, pero a medida que crecían, todas desaparecieron. Shao Xuan debería haberse callado, porque Jihu sintió un pinchazo en el estómago. Los granos eran tan preciosos. ¿Y este chico los esparció en su patio trasero? Menos mal que eran lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Sin embargo, las semillas que esparció en su patio trasero fueron las que sobrevivieron, incluso rompiendo todos los bloques. No solo eso, cuando las plantas de este maestro del grano dorado eran solo brotes, los granos de Shao Xuan ya habían madurado. Apenas podía mantener la calma. Jiyu, que quería decir algo, se tragó las palabras, hizo un puchero. El gran toro pasó corriendo por muchas parcelas de campos de cultivo bien segregados. Los cultivos de diferentes colores volaban hacia atrás mientras viajaban hacia adelante. Shao Xuan podía ver lo que eran con su vista, pero no reconoció ninguno. Los campos de grano dorado no solo tenían granos, también había otros cultivos alimenticios y hierbas. Este pedazo de tierra incluía algunas montañas, por lo que había hierbas y plantas que favorecían las altitudes más altas plantadas en la cima. Cuando pasó, Shao Xuan pudo ver a los esclavos trabajando en las montañas. Cuando entraron en una zona sin otros cultivos, solo filas de guardias armados, Shao Xuan supo que había llegado. Esta era un área fuertemente custodiada. Cualquiera que no fuera ellos habría sido aplastado antes de poder entrar. Sin embargo, cuando vieron al toro, los guardias se movieron rápidamente para dejar pasar al toro. No necesitaban pases. El toro era el mejor documento de identidad. El toro se detuvo a un lado de un ancho camino de tierra. Jiyu y Shao Xuan saltaron. Aquí es donde se planta el oro de 1000 granos, Dijo Jihu, señalando algunas parcelas grandes. Había muchos otros cultivos aquí, pero a medida que el oro de 1000 granos germinó, todos los demás cultivos murieron. Shao Xuan miró a su alrededor. Pudo ver unas pocas hierbas amarillentas balanceándose lastimosamente con el viento, pero eso era todo. De hecho, fue causado por el oro de 1000 granos. Solo había 20 en su patio trasero, pero todas las plantas de alrededor no estuvieron bien. Al menos estaba lejos del resto de la tribu. Sin embargo, Jihu tenía muchos cultivos en el área aquí, por lo que los efectos eran muy obvios. Había una cerca hecha de troncos de madera altos. Tenía una puerta lo suficientemente grande para que el toro pasara. Junto a la puerta había una persona que se inclinó cuando vio a Jiyu. Vamos. Jiyu le dijo a Shao Xuan. Estas altas cercas de madera se construyeron después de que plantó el oro de 1000 granos. Sin el permiso de Jiyu, nadie de afuera podía mirar hacia adentro. Incluso el mayordomo principal no podía entrar sin sus órdenes. Por eso la situación del oro de 1000 granos era un secreto bien guardado, y la familia Ji tuvo que enviar a los nietos a revisarlo. Filas de oro de 1000 granos se extendían ante sus ojos. Todos parecían iguales a los de cuerno ardiente. Tenían la altura de la cintura de Shao Xuan. Han pasado el primer bloque. Los que no lo lograron se convirtieron en fertilizante. Había 3 bloques en total. Los últimos son los mejores. Jiyu miró el parche verde con orgullo. Sin embargo, cuando recordó los granos de Shao Xuan, su alegría desapareció. Sacando los pocos granos que Shao Xuan le dio, Jiyu lo hizo un gesto para que se acercara. Había una pequeña estructura llamada Casa Qiyu. Era uno de los edificios más lujosos de la parcela de tierra. Sentado en la casa, Jiyu comenzó a preguntarle a Shao Xuan sobre el proceso de plantación. Como descendiente de la familia Ji, tenían muchos secretos para plantar cultivos que eran mejores que otros. Podían plantar muchos cultivos que otros no podían, especialmente granos. Algunas personas solían decir que si encontrabas una planta de grano muy difícil, solo busca a la familia Ji y ellos la plantarán. Sin embargo, las tornas cedieron. La tribu considerada salvaje y arrogante había plantado con éxito esta preciada especie. Mejor que el grano dorado de la familia Ji también. ¿Qué podían hacer?
Sin embargo, Ji-yu estaba más concentrado en los granos que en las opiniones de otras personas. También era capaz de realinear su mentalidad. Xiao Xuan tampoco escondió sus secretos. Le contó todo a Ji-yu. Primero, también quería saber por qué pasó esto. La familia Ji tenía un profundo conocimiento de la agricultura, por lo que quizás podría ayudar. En segundo lugar, Ji-yu, según el entendimiento de Xiao Xuan, no era una persona que lo engañaría. Si aprendiera de Xiao Xuan definitivamente obtendría algo a cambio en el futuro. ¿Carne de bestia temible? Jadeó Ji-hu. El toro cercano giró las orejas. Sí, ellos supongo que puedes decir que las plantas comen la carne. Entonces comieron la carne de la bestia temible. Así es como pasaron los 3 bloques y al final se convirtieron en esto. Ji-yu puso los grandes granos sobre la mesa. He oído hablar de algunos métodos oscuros como enterrar huesos, pero alimentar a una planta con carne de bestia, esta es la primera vez que escucho esto. Ji-yu se tocó la barba, sin darse cuenta de que se había arrancado algunos mechones. ¿Los secretos de sus antepasados funcionaban peor que un poco de carne? Eso no debería haber sucedido. Por eso vine aquí. Quería saber por qué y tal vez revisar tus plantas para ver si es lo mismo. El rostro de Ji-hu se puso rojo. No habló. Xiao Xuan continuó. ¿Usted utilizó el brebaje secreto de sus antepasados? ¿Sus propios fertilizantes? ¿Cree que sus granos podrían ser de otro color? ¿Tal vez blanco, verde, negro o algo así? ¿Diferentes fertilizantes, diferentes colores? ¿Era eso posible? Ji-yu hizo una pausa como si recordara algo y se estremeció. Mechones de barba cayeron al suelo. Lo sé, así es como pasó. Ja, 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 ja. Los 5 colores de oro. Así es como significa esto. Ja, 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 ja. Xiao Xuan no sabía qué hacer mientras veía a Ji-ji reír histéricamente. Cuando Ji-yu terminó, ignoró a Xiao Xuan y corrió hacia la casa. Xiao Xuan y el toro se miraron. Al ver que el toro estaba mirando fijamente el grano sobre la mesa, Xiao Xuan le arrojó el grano que Ji-hu había pelado anteriormente. Se lo dieron a Ji-hu para su identificación, por lo que no tenía planes de quedárselo. Cuando Ji-yu finalmente salió de nuevo, vio que la cabeza del toro bloqueaba toda la entrada, mugiendo suavemente mientras miraba a Xiao Xuan. Xiao Xuan, que estaba sentado adentro, se había quedado dormido. Capítulo 437. Te llevaré allí. Xiao Xuan estaba profundamente dormido babeando. Sus oídos podían filtrar los ruidos de fondo, pero cuando Ji-yu se acercó, Xiao Xuan se despertó. En el pasado, cualquiera que visitaba estaba tan tenso que no sabía dónde poner las manos o era muy codicioso, mirando a su alrededor como si no pudiera esperar a poner sus manos en las cosas que había aquí. Era muy raro ver a alguien que pudiera quedarse dormido aquí. Después de obtener una respuesta a una pregunta que tenía durante años, Ji-hu estaba de buen humor. Sonrió. ¿De qué soñaste? Estaba cocinando gachas cuando llegaste. Xiao Xuan se limpió la baba de la barbilla, sin vergüenza. Era tranquilo aquí, con la ligera fragancia de las plantas. Era relajante. Había soñado que estaba cocinando una olla de gachas con arroz blanco adentro. Eso no está bien. El primer estiró y se detuvo. ¿Gachas blancas? ¿Arroz blanco? Cuando lo pensó, el arroz era redondo. Aunque no eran tan grandes como los granos morados de su tribu, eran similares. Ji-yu se sentó y se sirvió un vaso de agua. Al ver a Xiao Xuan, le preguntó. ¿Pensaste en algo? Estoy recordando la olla de gachas de mi sueño, dijo Xiao Xuan. Ji-yu se divirtió y no lo tomó en serio. Pensó que Xiao Xuan solo tenía hambre. Este era un lugar con comida por todas partes. Soñar con arroz no era extraño. Debido a lo que dijiste, pensé en una pregunta que no pude responder desde hace años. Nuestros registros ancestrales de Ji hablaban de 1000 granos de oro. Los métodos de plantación de la planta los obtuve de mis notas ancestrales. Solo por esta información, había revisado todos los registros de Ji en detalle, encontrando mucha información nueva. Sin embargo, no lo llamaban 1000 granos de oro. Era solo un nombre muy común y usado en exceso. Grano dorado.
Ji Hu dedicó mucho esfuerzo a buscar sus procedimientos de plantación y luego los modificó él mismo. Cambió la receta del fertilizante y finalmente produjo su propio lote. Sin embargo, las notas mencionaban algo llamado los 5 colores del oro. Debido a algunas razones, los registros no estaban completos, por lo que Ji Hu no pudo leer el resto. Nunca entendió lo que significaba esta línea hasta que Xiao Huan lo mencionó. La palabra oro de 1000 granos de oro no significa un solo color. Explicó Ji Hu. Los 5 colores del oro varían con la tierra y la persona. Significa que con diferentes ubicaciones, diferentes personas y diferentes métodos, los granos también saldrán diferentes. Al igual que Flaming Horn obtuvo granos morados, mi campo puede no producir lo mismo, tal vez incluso colores diferentes del primer lote. ¿Varía con la tierra y la persona? Entonces, ¿los granos de diferentes colores tienen diferentes propiedades? No está mal. Ji Yu se tocó la barba, haciendo una pausa cuando notó que se había vuelto más fina, pero continuó. Los granos de diferentes colores serán diferentes. Según mis especulaciones, las plantas de tu tribu diferirán aún más de la planta madre que encontramos en la colina a medida que aumente el número de generaciones. Siempre que se planten en tu tribu por tu gente con el mismo método, al final, los granos comenzarán a adaptarse a tu tribu. Sin embargo, si algún día tu tribu se va y deja las plantas allí durante 1000 años, seguirán viviendo. A medida que pasen las generaciones, volverán a su estado original, como esto. Ji Yu le mostró los granos de oro oscuro. Gracias por decirme esto. Dijo Xiao Xuan solemnemente. Trata tus granos morados con cuidado. Incluso si no sabes para qué sirven ahora, algún día demostrarán su valor. Todos los cambios que ocurren a todos los seres vivos en este mundo tienen sus razones. Si dicen que el 1000 granos de oro tiene 5 colores, tal vez el morado sea el que más necesita tu tribu. Lo mismo, mis plantas producirán la que más necesito yo. Suspiró Ji Hu, aunque todavía tenía celos. Ahora estaba mucho más tranquilo. Tal vez el tipo que necesitaba no era el que tenían los Flaming Horn, sino los que crecían más lentamente en su tierra. En cuanto a su capacidad para plantar el 1000 granos de oro y persuadirlo para que evolucione, esto significaba que la gente de Flaming Horn no eran los salvajes vulgares que había escuchado en los rumores. La impresión de la tribu cambió en su corazón. Ji Yu quería hablar con él sobre los granos morados cuando notó que faltaba un grano en la mesa. Recordó haber traído 3 gramos, 1 sin cáscara y 2 granos enteros. Ahora solo quedaba 1 con su cáscara. ¿Qué pasó con los otros 2? Xiao Xuan señaló la puerta. La cabeza de toro en la puerta se retractó rápidamente hacia afuera. Como el toro ya se lo había comido, Ji Yu no dijo mucho, solo gruñó. Pensando en sus cultivos, no pudo evitar sonreír. Xiao Xuan, ¿de qué color crees que serán los míos? Blancos. Soltó Xiao Xuan. Accidentalmente le había contado sobre la olla de gachas en su sueño. Ji Yu se sorprendió. ¿Por qué estás tan seguro? Solo una suposición. Tartamudeó Xiao Xuan. Ji Yu miró a Xiao Xuan con conocimiento. Aunque no dijo que no le creyera, golpeó la mesa suavemente. Creo que mis plantas van a alcanzar el segundo bloque pronto. ¿Cuánto tiempo te quedarás? ¿Por qué no te quedas un poco más? Observa y ve cómo pasan este bloque. Xiao Xuan hizo un cálculo y asintió. También necesito reunirme con otro anciano. Luego sonrió. ¿Estás dispuesto a dejarme ver? ¿No tienes miedo de que aprenda todos tus secretos? Ji Yu hizo un gesto con la mano. Para nada. La clave de todo era su fertilizante, pero ya los había formulado y hecho personalmente. No le tenía miedo a nadie que lo observara. Después de que Xiao Xuan regresó al pabellón Qingmang, Ji Yu incluso los invitó a comer. Xiao Xuan y los dos salieron de los campos después de la comida por una salida lateral. Había demasiada gente en la entrada principal y los acosarían si tomaban ese camino.
La próxima vez, si hay demasiada gente en la entrada, toma esta puerta en su lugar. Esta es la puerta más cercana a Qiju. Se les dijo a los guardias que recordaran la cara de Xiao Xuan, para que pudieran llevarlo directamente a Qiju la próxima vez. Jiju incluso les organizó un carro y 10 sacos grandes de granos. El campo era grande y había muchas entradas laterales, por lo que su viaje fue sin problemas. Nadie los vio. Black Bear estaba en éxtasis. 10 sacos. Aunque todos eran para Xiao Xuan, podría conseguir 1 o 2, ¿verdad? Estaba dispuesto a negociar. En el camino, Xiao Xuan habló con Wang Yi. Si no quería quedarse en King City, podía regresar con una parte de los Black Bears a Amba City y traer también algunos de los granos. Wang Yi se negó, diciendo que no quería dejar a Xiao Xuan solo aquí. Duo Kan le había dicho que su deber era proteger a Xiao Xuan. No podía dejar que su anciano fuera intimidado en King City. Sabiendo que se quedarían en King City por un tiempo, Black Bear se ofreció a que se quedaran en la base de los Black Bears. No iba a dejar ir a Xiao Xuan. Y Jiju nunca dijo que su gente nunca tendría la oportunidad de entrar a su lugar. Llegaron a King City y fueron a la base. Black Bear hizo que su gente preparara un lugar para que Xiao Xuan y Wang Yi guardaran sus cosas también. Xiao Xuan, ¿cuándo planeas ir a los campos de grano dorado de nuevo? Preguntó Black Bear. Pasado mañana. Quiero pasear por la ciudad mañana y comprar algunas cosas. Dijo Xiao Xuan. No podía seguir usando cosas que le daban. Tenía que comprar algunos suministros también. Está bien también. Dejaré que Maoda vaya contigo. Como jefe de la tribu y cabeza del grupo comercial, estaba muy ocupado. Había estado fuera todo el día de hoy, había mucho que hacer. Si al día siguiente tenía que ir de nuevo a casa de Jiju, tenía que hacer arreglos mañana. Así que está decidido. Si iban al día siguiente, ¿qué regalos debería preparar?, se preguntó el oso negro. Maoda llevó a Xiao Xuan y a Wang Yi a su nuevo lugar. ¿Qué quieres comprar mañana? Estoy familiarizado con el lugar, sé dónde están las mejores cosas. Había oído lo que pasó por parte del oso negro y miró a Xiao Xuan como si mirara al dinero. Nunca perdería la oportunidad de impresionar a Xiao Xuan. Quizás la próxima vez podría ir también a los campos de grano dorado. Jejeje, estaba emocionado. Ya veremos. Pero si tenemos tiempo, quiero visitar a un amigo, aunque no sé dónde vive. Dijo Xiao Xuan. El oso negro, que todavía pensaba en el presente, tensó sus oídos. ¿Cómo se llama tu amigo? Enviaré a mis hombres para que lo averigüen. Dijo Maoda. ¿Sabes dónde vive la familia Gongjia? Sí. Mañana lo... Espera. Antes de que Maoda pudiera terminar, fue interrumpido por el oso negro. El oso negro dio pasos demasiado grandes hacia adelante. Estaba tan emocionado que su rostro estaba cubierto de manchas rojas. De repente siento que sería mejor que yo te lleve allí mañana. También conozco a algunas personas de la familia Gongjia. Dijo el oso negro. Maoda. Debería ser yo. Debería ir. Capítulo 438. Un bloque. Después del incidente en casa de Jiju, el oso negro era muy sensible a que Xiao Xuan mencionara a un viejo amigo. Anteriormente, en la entrada de los campos de grano dorado, no se había tomado en serio las palabras de Xiao Xuan y las había tomado como una broma. Sin embargo, lo que sucedió después demostró que Xiao Xuan decía la verdad. Ayer se sintió como un sueño. Por eso, cuando dijo que quería visitar a la familia Gongjia, se activaron sus sentidos de cazador de tesoros. Sin embargo, todavía quería saber a quién se refería Xiao Xuan. La familia Gongjia es un grupo de personas muy especial en la ciudad real. Aunque los aristócratas de los 6 grandes eran los de mayor rango, y el resto eran solo pequeños nobles, la familia Gongjia era diferente. Incluso los aristócratas se mostrarían respetuosos al trabajar con la gente de Gongjia. Dijo el oso negro. ¿Por qué se especializan en fundir y forjar?, preguntó Xiao Xuan. Así es. La gente de Gongjia no era ambiciosa ni codiciosa.
La mayoría de ellos dedicaban todos sus esfuerzos a forjar mercancías y no perdían tiempo en otras cosas. Aunque había algunos que eran un poco más codiciosos, no causaban muchas olas. Los miembros del núcleo de Gongjia no tenían intenciones de volverse poderosos, así que todos confiaban en ellos. Además, con sus talentos, todos los demás eran mucho más amables con ellos. Muchas de las armas de nuestro grupo comercial eran de la familia Gongjia. Sin embargo, la mayoría de ellas fueron hechas por los aprendices. En cuanto a los maestros, será difícil contratar a uno. Dijo el oso negro. ¿Cómo se llama tu amigo? Puede que conozca al tipo. Se llama Gongjia Hen. Oso negro y Maoda. Maoda miró al oso negro y luego lo abrazó. No me importa. Jefe, ya dijiste que podía llevarlo allí mañana. El oso negro ignoró sus súplicas y tragó saliva. Confirmó de nuevo. El que mencionaste es el miembro más nuevo de la familia Gongjia, ¿verdad? Creo que sí. ¿Cuántos Gongjia Hen hay en la ciudad real? Preguntó Xiao Xuan. Solo uno. Escuché que acababa de regresar de la montaña Gongjia. Se fue durante 20 años, pero regresó como uno de los maestros de mayor rango aquí. Muchas personas quieren que les fabrique armas, incluso los aristócratas también. Es una pena que Gongjia Hen no volviera a aparecer en público. Escuché que está haciendo armas. Mientras escuchaba, Xiao Xuan asintió. Sí, ese es él. El oso negro respiró hondo. No te preocupes. Te llevaré personalmente allí mañana. Jefe, ¿y yo? Gimoteó Maoda. Con sus súplicas, el oso negro finalmente cedió. Al día siguiente, cuando Xiao Xuan y Guan Yi se fueron, el oso negro y Maoda fueron ambos guías del día. Los osos negros estaban impactados. El incidente en los campos de grano dorado solo se les contó a los pocos miembros del núcleo. Por eso nadie entendía por qué Xiao Xuan y Guan Yi tenían un trato tan especial. Después de que se fueron, muchos discutieron entre ellos, pero Mao Yin los golpeó con un palo y los apresuró a ponerse a trabajar. Mao Yin también estaba de mal humor. Sabía lo que había pasado y también quería ir, pero se le había encomendado la tarea de cuidar del equipo. Xiao Xuan caminaba por la calle. La calle era lo suficientemente ancha para que pasaran bestias grandes. Había muchas bestias que nunca había visto antes aquí, aunque la mayoría eran domesticadas. Eran grandes pero muy plácidas, sin mostrar signos de temperamento violento. Las tiendas a ambos lados de la calle también eran especiales, del mismo tipo, agrupadas juntas. La comida estaba en una calle, el alcohol en otra, las mercancías de arcilla, las mercancías de bronce, todas estaban separadas. Xiao Xuan y Guan Yi estaban interesados en las mercancías de bronce. No solo había armas aquí, también vieron herramientas y exquisitos artículos decorativos. Sin embargo, solo miraron pero no los compraron. Eran inútiles. ¿Qué iban a hacer con la decoración? Al ver que las 4 personas no tenían intención de comprar nada, el dueño del espectáculo de mercancías de bronce no sonrió. Menospreciaba a estas personas, obviamente de una tribu lejana. Estas eran mercancías de buena calidad. ¿Cómo podía un miembro de la tribu permitírselas? Ignorando las miradas, Xiao Xuan escuchó un sonido rítmico de madera golpeando contra madera. ¿Qué hay en la otra calle? El oso negro estaba a punto de decir algo, pero Maoda intervino. Eso es para la adivinación. La mayoría de ellos allí son descendientes de la familia Yi, pero solo los que no son importantes. La verdadera gente poderosa de Yi rara vez va allí. Sin embargo, a veces visitan con sus familias, y cuando eso sucede, vienen multitudes de personas. ¿Adivinación? Xiao Xuan tenía curiosidad. Había oído que la familia Yi de los 6 grandes era impresionante en el arte de la adivinación. Cuando estaba en el valle de Gongjia, sabía que la familia Yi era muy sabia solo por las tallas en las paredes. Pensando en las técnicas de adivinación con nudos que usaba, planeó ir a ver la calle. Oso Negro y Maoda no podían esperar para visitar Gongjia, pero como Xiao Xuan quería ir a ver la calle, no tuvieron más remedio. Oso Negro fulminó con la mirada a Maoda. ¿Por qué tenías que hablar? Si no lo hubieras dicho, Xiao Xuan no habría perdido más tiempo. No hay mucha gente aquí. No obtendrás respuestas si preguntas. ¿Por qué no volvemos a visitarla cuando haya gente más importante?
sugirió Oso Negro. Xiao Xuan gruñó, pero aún así, se dirigió en esa dirección. Solo quería hacer algunas preguntas sobre los nudos. Había tribus y comerciantes en estas calles que venían aquí para que les leyeran. Incluso si estos eran solo parientes lejanos de la familia Yi, aún pedían lecturas. Por eso la calle seguía siendo más concurrida de lo que Xiao Xuan esperaba. No había mucha gente en las calles, pero la mayoría de los clientes estaban dentro de las tiendas. Xiao Xuan escuchaba mientras caminaba. Algunas personas hablaban en voz alta, así que no tenía que esforzar los oídos. Un tipo estaba preguntando por su destino. Algunos clientes hablaban como si estuvieran hablando de un secreto. Debían estar pidiendo una lectura también. Sus ojos se movían nerviosamente por todos lados, como si temieran que alguien los escuchara. Después de mirar alrededor, Xiao Xuan entró en una tienda. Dentro había un viejo delgado con pelo blanco. El viejo se sentó sobre un cojín de cuero, con las piernas cruzadas. Delante de él había bloques de madera conectados con una cuerda de paja. Había símbolos en los bloques de madera que los extraños no entenderían. Alguien salía justo cuando Xiao Xuan entraba. No tenía que hacer cola, así que Xiao Xuan se acercó a la mesa baja. ¿Qué quieres preguntar? Preguntó el viejo, como si fuera un maestro. Xiao Xuan miró la cuerda de paja y los bloques sobre la mesa y no habló. Maoda dijo: ¿Por qué no compruebas cómo será nuestra suerte hoy? El viejo señaló los bloques. Tira de la cuerda. ¿Sabes las reglas, verdad? Sí. Aunque Maoda dijo que eran poco importantes, seguía siendo un cliente habitual. A menudo buscaba lecturas cuando la visitaba. Sin poder totémico, Maoda sacudió la cuerda y los bloques se separaron sobre la mesa. El viejo miró la mesa esparcida sobre la mesa y sacó un bloque más pequeño. Miró los patrones de la mesa, murmurando. Después de unos 10 minutos, el viejo se detuvo y se secó el sudor de la frente. Buenas noticias. Jeje. Maoda estaba contento. Xiao Xuan, ¿qué quieres preguntar? Date prisa. Hice lectura. ¿Ha terminado? Xiao Xuan estaba confundido. Terminó. Maoda asintió. Xiao Xuan miró al viejo pero no dijo lo que quería. ¿Sabes cómo hacer adivinación con nudos? El viejo se rió. Te puedo decir que no sabes mucho. ¿Adivinación con nudos? Eso desapareció hace 1000 años. La adivinación con nudos de estos días son solo pequeños trucos que usan los estafadores. Joven, déjame decirte esto, la próxima vez que alguien te hable de eso, debes tener cuidado. No te dejes estafar. El viejo habló como si fuera por su propio bien. ¿Eso significa que existía hace 1000 años? Preguntó Xiao Xuan. Por supuesto, era una de las 3 adivinaciones de la familia Yi. Es una pena que haya habido cambios en la familia y el arte haya desaparecido. No importa, sin nudos, nuestra familia Yi todavía tiene otros métodos más poderosos. Durante estos siglos, la familia Yi ha creado muchas nuevas formas de adivinación. El viejo levantó la mirada con orgullo. Aunque solo era un miembro menor de la familia, a menudo mencionaba nuestra familia Yi. En cuanto a los nudos, el viejo no dijo mucho al respecto. ¿Los nudos son solo con un trozo de cuerda? ¿Cómo funciona la lectura? Maoda tenía curiosidad. El viejo lo miró por encima del hombro. ¿Qué sabes tú de la adivinación? Jeje, no me menosprecies. Tú tampoco sabes mucho. Replicó Maoda. Yo no sé. El viejo sopló su bigote. El método de adivinación con madera y cuerda que uso es similar a la adivinación con nudos. Además, el mío es más preciso. Por ejemplo, me hice una lectura hoy que decía que habría un incidente hoy relacionado con la vida y la muerte. Vida y muerte, y aún así hablas de ello como si nada. ¿No te preocupa? Maoda no le creyó. ¿Por qué debería? Lo que tenga que venir, vendrá. El viejo estaba tranquilo. Si no me crees, puedes quedarte y esperar. Maoda frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver tu vida y muerte conmigo? Prefiero mirar espadas en la casa de Gongjia que esperar tu muerte aquí. Vámonos, Xiao Xuan. Deberíamos ir a la casa de Gongjia ahora. He oído que están probando espadas. Maoda estaba impaciente. Xiao Xuan no se quedó. Pero antes de irse, le dijo al anciano. ¿No te cansas de estar sentado aquí todo el día? Deberías salir, caminar hacia la dirección donde sale el sol. No tienes que hablar con él. La familia allí solo confía en sí misma. Dijo Oso Negro,
aunque vio a Xiao Xuan tirar algo con la visión periférica. Eran trozos de hierba amarillenta como un trozo de cuerda rota. Cuando se fueron, el anciano seguía pensando en lo que dijo el joven. ¿Debería salir? Este lugar era propiedad de la familia Yi. Tenían su reputación. Había tantos pares de ojos aquí también, así que nadie robaría. Había estado sentado mucho tiempo. Podría dar un paseo. Se levantó y salió de la tienda. En 2 pasos levantó la vista y pensó con fuerza. Se dio la vuelta y caminó en dirección al amanecer. Había dado 80 pasos cuando se preguntó si debería regresar después de 100 pasos. Entonces escuchó un estruendo y el grito ensordecedor de un mamut. Un mamut se había vuelto loco por alguna razón y venía corriendo desde otra calle. Había chocado contra varios edificios, incluida la propia tienda del anciano. ¡Zum! 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 Lanzas afiladas y mortales, pocas como una tormenta, envolviendo al mamut. La sangre salpicó. En un segundo, el mamut se había convertido en un puercoespín. El olor a sangre persistía. La gente en la calle no gritaba. La mayoría se inclinaba para mirar. Incidentes como ese no eran raros, pero los desafortunados podían sufrir. Por ejemplo, uno podría haber sido aplastado en los edificios derrumbados, o pisoteado, o muchos apuñalados por una de las lanzas. El anciano no escuchó ninguna de las conversaciones a su alrededor. Miró los escombros que solían ser su tienda. Ni siquiera había una tabla de madera intacta. Sangre por todas partes. Si no hubiera salido, se estremeció. Ahora mismo, ese joven. ¿Era solo una coincidencia? Capítulo 439. Prueba de la espada. Cuando ocurrió el incidente en la calle, Xiao Xuan y los 3 no estaban muy lejos y escucharon la conmoción. Aunque no podían ver lo que sucedió, Oso Negro y Maoda podían adivinarlo. Debe ser un mamut causando estragos, Dijo Maoda. Había escuchado al mamut y cómo se detuvo abruptamente. Los guardias de la ciudad nunca los dejarían seguir causando destrucción en la ciudad. Gracias a Dios que nos fuimos temprano o estaríamos involucrados. Oso Negro luego pensó en lo que Xiao Xuan dijo cuando salieron de la tienda. Sus ojos lo recorrieron varias veces, perdido en sus pensamientos. En el pasado, Maoda definitivamente habría ido, pero en comparación con la familia Gongjia, la conmoción aquí no era atractiva. Vamos a casa de los Gongjia. Claro, ¿en qué lado de la residencia Gongjia vive Gongjia Heng? Maoda se preguntó. Llegó a la ciudad real más tarde y solo conoció a Gongjia Heng después de hablar con otras personas en la ciudad en privado. Por ese lado. He estado ahí antes. Oso Negro señaló y dirigió el camino. La gente de Gongjia vivía principalmente en un solo lugar. Había una gran pared del jardín que rodeaba el área. Aunque había otras personas allí, eran muy pocas. Sin embargo, debido a la gran población, había 4 puertas en los muros, en 4 direcciones. Tampoco tenían que preocuparse por encontrar la puerta correcta, porque había mucha gente afuera debido a Gongjia Heng. Incluso si el vecindario era grande, solo tenían que preguntar por ahí para averiguarlo. ¿Qué? ¿Tú también estás para la prueba de la espada? Alguien que conocía a Oso Negro preguntó. Oso Negro no hablaba mucho. Si dijera que estaba buscando a Gongjia Heng, no lo dejarían ir. Cuando llegaron, no vieron la puerta. Xiao Xuan vio capas de gente apiñadas. Algunos estaban allí para la prueba de la espada. Otros simplemente estaban allí por la conmoción. ¡Ay! Fallé de nuevo. La espada se rompió. Esto no va a funcionar. Todavía no es tan bueno como el anterior. Pero, ¿cuántos fallaron hoy? 21. Solo uno tuvo éxito. No estaba aquí, pero escuché que es alguien de la familia Feng de los 6 grandes. Mientras la multitud discutía, una persona se apretujó, con aspecto deprimido. La gente de alrededor le apuntaba. Esta era la persona que falló en la prueba de la espada. Hay tanta gente aquí. Xiao Xuan suspiró cuando ni siquiera podía ver la puerta debido a la multitud. Esto ya está bien. Anteriormente, cuando Gongjia Heng acababa de regresar, había más gente. Dijo Oso Negro. Las mandíbulas de la familia Gongjia se cayeron cuando Gongjia Heng regresó de la montaña Gongjia 20 años después. Antes de irse,
No era una persona particularmente talentosa y no estaba clasificado en un puesto alto en la familia. Cuando se fue a la montaña Gongya, mucha gente no pensó que tendría éxito. Mucha gente pensó así y, sin embargo, nunca regresó ni una sola vez después de irse. Había muy pocas personas que regresaron, y todas eran prodigios. Gongya Heng era un tipo mediocre, así que todos pensaron que simplemente iba a morir allí. Sin embargo, para sorpresa de todos, no solo regresó vivo, sino que había logrado aprender las técnicas ancestrales en la montaña Gongya, no solo dentro de la familia Gongya, sino que había creado olas dentro de la ciudad real. Mucha gente acudió a él para que les hiciera armas. Como a los aristócratas les gustaban las espadas, muchos también vinieron a pedir espadas. Sin embargo, ahora que era un miembro de alto rango, estaba en posición de rechazar a estos aristócratas. Simplemente había demasiada gente buscándolo. No estaba molesto, sino que creó una prueba. Solo los que la superaron podían registrarse y calificarse para discutir negocios con Gongya Heng. El resto fueron detenidos afuera. La sesión de prueba de la espada era básicamente unas cuantas rocas que Gongya Heng preparó fuera de la puerta. También había algunas armas allí. Cualquiera que pudiera usar estas armas para dividir las rocas sin dañar las armas aprobaba la prueba. Incluso un arma astillada significaría un fracaso, y mucho menos romper el arma. Esta era una prueba de capacidad. Gongya Heng había elegido deliberadamente las armas y los grados específicos de piedra para esta prueba. Una persona lo suficientemente capaz sería capaz de dividir la roca. Incluso si la roca no se dividía completamente por la mitad, siempre que alcanzara el requisito mínimo y el arma no se dañara, también podían registrarse. Para la mayoría de la gente, estas condiciones eran demasiado estrictas y solo hacían sufrir a la gente. Sin embargo, todos entendieron por qué lo hizo. La mayoría incluso dijo que así debería ser. Este tipo era un maestro. ¿Cómo podía forjar armas para cualquier tipo al azar? Después de que se estableciera esta prueba, mucha gente acudió a la prueba de la espada. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las cifras disminuyeron a medida que más y más personas fallaban. No les tenía miedo al fracaso. Les aterrorizaba romper las espadas por la mitad. Eso podría significar no poder contratar a Gongya Heng nunca más, o podrían ser rechazados por muchos herreros de Gongya. Muchos herreros y aprendices de la familia Gongya siguieron sus pasos, ya que lo admiraban. Si Gongya Heng se negaba a hacer un arma para alguien, todos estos herreros y aprendices que lo idolatraban harían lo mismo. Cuando Xiao Xuan llegó, había visto a una persona romper una espada de bronce por la mitad al dividir la roca. Esa fue una eliminación inmediata. Gongya Heng no le haría ninguna arma en el futuro. Por eso el tipo estaba tan deprimido. En el futuro, si quería un arma hecha por Gongya, solo podría contratar a alguien que no mirara a Heng. Oso Negro, como un tanque de guerra, abrió un camino y obligó a la multitud a un lado empujándose hacia adelante. Mientras se apretaba, los otros tres lo siguieron. Los que fueron empujados a un lado estaban a punto de gritarle, pero cuando se volvieron para ver a Oso Negro, se callaron. No importaba lo que pasara, a veces era más inteligente callarse si eras más pequeño. El resto de la gente no se atrevió a regañarlo, así que una vez que pasó, intentaron aprovechar la oportunidad para apretujarse hacia adelante. ¿Hay alguien más que quiera hacer la prueba? Alguien en la multitud gritó. Apúrate, quiero comer después de que este examen termine. Estoy muriendo de hambre. Gritó otro. Parecía que todos lo trataban como un espectáculo. Cuando llegó Oso Negro, los ojos de muchas personas se iluminaron y se pusieron en alerta. Tal vez este tipo musculoso podría darles un buen espectáculo. Oso Negro pensó en hacer la prueba. Durante los últimos días, había estado recibiendo noticias sobre esta prueba y había venido a observar. Esta vez, con Xiao Xuan aquí, quería intentarlo. Incluso si fallaba, tal vez podría aprovechar la conexión de Xiao Xuan y cambiar de opinión a Gongya Heng. Nadie podía culpar a Oso Negro por su falta de confianza. Todos estaban acostumbrados a cortar personas o verduras. ¿Quién cortaba una roca? Cuando tomó su decisión, se volvió hacia Xiao Xuan. ¿Ustedes esperen aquí? Yo haré la prueba.
Justo cuando Oso Negro estaba listo para avanzar, otra persona vestida con una tela áspera y gris se abrió paso entre la multitud. Su cabello estaba atado con una tira de tela, su rostro inexpresivo. Parecía un tipo tranquilo y mediocre. Cuando Oso Negro habló con Xiao Xuan, esta persona ya había caminado hacia la roca. Como había llegado primero, Oso Negro tuvo que esperar. Esto molestó un poco al jefe. El hombre de gris miró las pocas armas sobre la mesa. Había cuchillos, espadas, hachas, etc. Tomó una espada y sin preparación, se acercó a una roca del tamaño de una calabaza de invierno y la cortó. No había habilidades involucradas, solo un simple movimiento. Sin embargo, el movimiento se sintió decisivo, poderoso. ¡Tran! Había un corte profundo en la roca, pero no se abrió. Mirando la espada, había una abolladura poco profunda. Hubo susurros en la multitud, no solo lamentándose por él. Algunos estaban felices de que hubiera fallado. El hombre ignoró la respuesta de la multitud como si no los hubiera oído. Sostuvo la espada horizontalmente y movió un dedo suavemente a través de la espada, mirando profundamente la abolladura como si quisiera grabarla profundamente en su corazón. Luego miró el corte profundo en la roca. Con ambas manos sosteniendo la espada, su rostro solemne hizo una reverencia en la puerta. Gracias por la lección. Cuando terminó, dejó la espada y se fue sin mirar atrás. Su solitaria silueta parecía uno de esos guerreros errantes de las antiguas leyendas. Todos quedaron atónitos por su actuación. Espere, señor. ¿Qué aprendió de la abolladura en la espada? Parece que ha entendido el significado de la vida. ¿Por qué no tomamos una copa juntos en algún lugar y hablamos de la vida? Algunas personas lo siguieron, haciéndole preguntas. Desafortunadamente, este hombre sin nombre no habló. Su columna vertebral era tan recta como una espada larga. Caminó majestuoso por el camino. ¿Tal vez era un hombre sabio? Las personas sabias de este mundo mortal siempre tenían pensamientos que diferían de los demás. No podían limitarse a la lógica habitual. Tal vez este tipo se convertiría en un guerrero famoso en el futuro. Oso Negro no le prestó atención al hombre. Estaba volviéndose ansioso ahora que había otra falla. Dime, ¿qué tipo de arma debo elegir? ¿Una espada? Escuché que la gente de Gonja hace más espadas. Tal vez la espada sea más resistente que las otras armas, dijo Maoda. Oso Negro se volvió hacia Xiao Xuan. Usa cualquier arma a la que estés acostumbrado. Cuando cortes, trata la roca como si fuera una bestia feroz que te carga de frente. No pienses en nada más, dijo Xiao Xuan. Oso Negro asintió. Él había pensado lo mismo. Era mejor usar lo que estuvieras acostumbrado. Su arma favorita era en realidad el hacha. Del otro lado, los guardias de la puerta cambiaron una nueva roca para la prueba. Se proporcionaba una nueva roca con cada prueba, aunque todas eran del mismo grado. Justo cuando Oso Negro dio un paso adelante, Xiao Xuan le susurró algo. Los ojos de Oso Negro se iluminaron y asintió. Bajo miradas atentas, el jefe de la partida comercial, alto como un oso, tomó directamente un hacha. Probó el hacha en su mano y golpeó la hoja con su dedo para tener una idea de su calidad. Si bien no estaba familiarizado con la roca, sí estaba familiarizado con las hachas. Pensando en las palabras de Xiao Xuan, cuando se acercó, no se enfrentó a la roca directamente como todos los demás. Se paró un poco inclinado. Luego miró a Xiao Xuan. Cuando Xiao Xuan asintió ligeramente, respiró hondo. Concentró su energía y vació su mente. Recordó la bestia feroz que los había atacado mientras viajaban antes. En el momento del peligro, no hubo vacilación. Rugió con fuerza, levantando ambos brazos y el hacha con fuerza, y luego la golpeó con fuerza contra la roca. Sus ojos estaban llenos de violencia fría. El aura que emanaba de él les puso la piel de gallina a la multitud. ¡Bang! Esto fue diferente al agudo sonido metálico de las pruebas anteriores. La roca se dividió en dos secciones mientras que el hacha estaba profundamente clavada en el bloque de madera de abajo. La multitud estaba aún más preocupada que el propio Oso Negro. Levántala de nuevo. Comprueba si el hacha está astillada.
La frialdad en sus ojos desapareció en un instante cuando volvió a la realidad. Ahora estaba nervioso. Usando su fuerza, sacó el hacha del bloque de madera. No, No haya bolladura. Ja, 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 jefe, lo hiciste. Mauda corrió emocionado. Se frotó las palmas, pensando en intentarlo también. Xiao Xuan también fue a felicitarlo. Ya terminaste aquí, así que lárgate de aquí. Una voz plana resonó, destacándose entre las voces de felicitación. Era como si la alegría de Oso Negro fuera salpicada con una tina de agua fría. Su sonrisa desapareció y miró hacia atrás con un gesto de enfado. oh, solo me preguntaba. Entonces es Linlu. Tribu Linlu. Xiao Xuan sabía que tribu era porque ayer el carruaje que pasó de camino a la casa de Ji Yu era propiedad de la tribu Linlu. Escuchó que esta familia de alguna manera había besado los zapatos de la familia Yi y ahora era una nueva familia aristocrática en la ciudad real.